Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver lo que sería la explicación del trabajo práctico, ¿sí? Para aquellos que eh, lo pudieron hacer, lo pudieron completar, lo van a entender un poquito más, ¿sí? Y bueno, para aquellos que hasta el momento no lo han presentado, tengan en cuenta que es uno de los puntos para la nota final, ¿sí? Bueno, vamos a analizar una de la primera de las dos leyes que vamos a ver hoy. Por un lado habíamos tenido la ley número 93 y por el otro lado habíamos visto la segunda ley que era la 3856, si no me equivoco. Bueno, vamos primero con la ley del ejercicio de la profesión. Cuando una ley se sanciona a nivel nacional, ¿sí? Cuando lo aprueban la Cámara de Senadores, de Diputados y el presidente lo aprueba, pasa a ser de cumplimiento exclusivo en Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque no hay jurisdicción nacional, ¿sí? Para que una ley se aplique en las provincias se tienen que adherir primero a esa ley nacional. Esto es importante que lo entiendan, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a salir leyes nacionales que la gente piensa que automáticamente se aplican en todo el país y no significa eso, ¿sí? Las provincias, nosotros vivimos en un país federal. ¿Qué significa eso? Que cada provincia es independiente en el poder, ¿sí? Entonces la nación no puede mandar sobre la provincia. Bueno, eso como para aclararles. ¿Por qué? Porque todo lo que veamos de modificaciones que ha tenido nuestra ley nacional va a tener su impronta en las distintas provincias en forma totalmente distinta. Nosotros acá en el grupo tenemos gente de Corrientes, entonces vamos a ver la diferencia que hay entre Misiones y Corrientes justamente en esa adhesión de la ley. Bueno, les decía que vamos a ver primero la ley del ejercicio de la profesión farmacéutica, que la nacional es esta, es la 17.565, y esta sí se fundó o se sancionó en el año 1967. Ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla, en el margen derecho del cuadro. De los que me respondieron, ¿sí? Sobre cuándo fue sancionada, hubo una de los trabajos que justamente me ponía una fecha similar a esta. Bueno, esto es erróneo, ¿sí? Porque lo que yo le preguntaba era sobre las leyes de la provincia de Misiones. La ley de la provincia de Misiones se sancionó en el 2016, ¿sí? Al principio de la ley va a figurar la fecha de sanción de esa ley, en el material que yo les mandé. Bueno, vamos a ver primero, porque esta ley nacional es como el esqueleto general que va a tener en todo el país. Las distintas provincias, desde este año 67, piensen que estamos hablando de más de 60 años, ¿sí? O 60 años, em, las provincias fueron justamente adhiriéndose o no. Cuando uno se adhiere, una provincia se adhiere, se puede adherir tal cual, puede sancionar una ley similar que trate sobre el mismo tema, o a veces se adhieren con determinados alcances. ¿Qué quiere decir? Que no se adhieren a toda la ley, sino que se van a adherir a algunos puntos de la ley. Por eso, si ustedes van y analizan de una provincia a la otra, siempre va a haber diferencias, ¿sí? Entonces, cada provincia es independiente, se dice autónoma, cuando toma ese tipo de decisión. Con respecto a esta ley, solamente vamos a ver la primera parte, que es sobre las farmacias. Bueno, en general, ¿sí? Lo primero que se va a marcar, y eso lo habíamos visto en el trabajo práctico, el primer artículo. ¿Qué marca el primer artículo? El espíritu de la ley. ¿Qué significa eso? Aquello a lo cual se está aspirando, aquello, como un objetivo general, ¿sí? Normalmente el objetivo viene detallado después, pero en ese primer artículo normalmente va a estar aquello que se busca, aquello que yo estoy tratando de lograr. En este caso, la ley nacional decía, o dice, la preparación de recetas y despacho y venta al público de drogas
medicamento y especialidades farmacéuticas en todo el territorio de la nación solamente podrá ser efectuado en las farmacias de acuerdo con las prescripciones de la presente ley. O sea que lo que hace es citar o determinar que esto esta ley se va a referir específicamente a todo lo que tenga que ver con el ejercicio dentro de la farmacia. Dice, su venta y despacho fuera de estos establecimientos se considera ejercicio ilegal de la farmacia y sin perjuicio de las sanciones establecidas por esta ley, los que la efectúen podrán ser denunciados por infracción al artículo 208 del Código Penal. Con esta segunda parte de este artículo primero, lo que se va a fijar es que cuando se realiza algún tipo de actividad que tenga que ver con medicamentos por fuera de este ámbito de farmacia, la ley lo va a poder tomar como si fuera un ejercicio ilegal de la profesión. Por eso, y amparado en este artículo justamente, es cuando se puede meter preso a una persona que está vendiendo drogas a estudiantes, por ejemplo, ¿sí? A chicos o a menores o lo que sea. Si no es una farmacia, ¿sí? No se puede vender drogas. Esto después se tergiversó bastante en la década del 90, ¿sí? Año 91, 92, cuando se sanciona un decreto, era la época de Menem, Menem firma un decreto que se llama de desregulación económica y en ese decreto hubo varias profesiones en las que fueron avasalladas, ¿sí? O sobrepasadas. Una de esas profesiones fue la farmacéutica. Y en ese decreto de desregulación económica lo que hace es como liberar un poco, ¿sí? Y así fue como empezaron a aparecer los medicamentos de venta libre exclusivamente en aquellos lugares donde lo pudimos ver durante mucho tiempo y hoy por ahí se sigue viendo. Kioscos, supermercados, ferias, ¿sí? Distintos lugares. Antes no había absolutamente nada fuera de lo que sea la farmacia. Desde el momento que fue sancionado se empezó a reclamar a nivel nacional y se logra recién en el año 2009, se logra nuevamente que se apruebe una ley que era volver los medicamentos exclusivamente a la farmacia. Nuevamente tiene que las provincias ir adheriéndose, tanto para el decreto de regulación económica de Menem se tuvieron que ir adheriéndose y todas se fueron adhiriendo en forma distinta. Misiones se adhirió completamente, por eso se perdió muchísimo. Otros lugares como Buenos Aires no lo hizo. Entonces, se mantienen prácticamente igual que en el año 1967. Después, con esta segunda ley que se trataba de devolver los medicamentos a la farmacia, nuevamente cada provincia tiene que adherir, no todas se adherieron, Misiones no se adhirió, hasta el año 2016 en la que sanciona una ley donde dice que vuelvan los medicamentos exclusivamente a farmacia. ¿Sí? O sea, no se adhirió a la ley nacional, pero redacta una ley similar con el mismo objetivo o el mismo fin. Eso, como le decía, que son las distintas formas que se tiene de sancionar una ley. Bueno, en el caso de Corrientes, la desregulación económica, Corrientes no se adhirió, por lo tanto, se encuentra todavía en muchos aspectos como plantea esta ley, ¿sí? Así que vamos a ver muchísima diferencia entre Misiones y Corrientes juntamente. Bueno, que decía que las farmacias también deberían ser habilitadas por la autoridad sanitaria. Uno de los puntos del trabajo práctico era justamente determinar quién era la autoridad sanitaria. En las dos leyes, ¿sí? Estamos analizando la primera, pero las dos leyes están en el artículo 4 de la ley, ¿sí? Y que fija la autoridad como el Ministerio de Salud Pública de la provincia, ¿sí? No es la nación la que tiene el poder de policía, sino que la tiene la provincia exclusivamente. Esto es así para todos, ¿sí? Para todas las provincias, adhieran o no se adhieran. Bueno, después, ¿qué vamos a encontrar dentro de esta ley que forma como el esqueleto que tienen todas las provincias? Va a tener requisitos, ¿sí? En la ley de Corrientes, como es un poco distinta la ley de Corrientes con la ley de Misiones,
los trabajos prácticos ahí se diferenciaron y tenía más que ver con las características que tenía el local y demás. Una vez dice que se acuerda esa habilitación, una vez que Salud Pública le autoriza la habilitación de una farmacia, no se puede hacer ningún tipo de cambios, ¿sí? O sea, yo no puedo habilitar la farmacia y después cambiarle el nombre o cambiarle la dirección o cambiar el director técnico o sea lo que sea que se va a hacer. Yo siempre tengo que tener primero la autorización de Salud Pública. Salud Pública otorga la habilitación y Salud Pública la retira también cuando considera que no se cumplen las condiciones. Bueno, ¿qué más tenemos? Dice ajustar todo lo que tenga que ver la técnica homeopática, dice ajustarse a las condiciones de la reglamentación. En la nueva ley de emisiones también figura lo que es la homeopatía. Ustedes, si prestaron la atención a todo el contenido de la ley, yo le marcaba artículos puntuales, pero si por ahí leyeron, van a encontrar que tiene un apartado de homeopatía. ¿Qué es la diferencia? ¿Sí? ¿O qué es la homeopatía? La homeopatía se basa justamente en el principio de que con muy pequeñas concentraciones de droga se pueden obtener efectos beneficiosos para la salud. Nosotros, en general, ¿sí? La medicina no se basa en la homeopatía. La medicina se basa en la alopatía, sin H, alopatía, que es todo lo contrario, ¿sí? Es grandes concentraciones de drogas. Entonces, cuando vamos a medir, ¿sí? Una medicación por la alopatía, o sea, lo que es tradicional, vamos a medir, por ejemplo, en 500 miligramos de paracetamol, 10 miligramos de diazepam, 500 miligramos de amoxicilina, van a ser grandes concentraciones. Cuando hablamos de homeopatía vamos a tener las mismas drogas, pero en lugar de hablar de 500 miligramos de paracetamol, voy a hablar de 0,5 miligramos de paracetamol, mínimo, ¿sí? Son técnicas totalmente distintas y obviamente requieren instrumental distinto también, por eso dice que aquellas que van a tener algún tipo de fabricación de medicamentos homeopáticos se tiene que ajustar a la reglamentación. O sea, el tipo de instrumental, el tipo de pesas que voy a necesitar de balanzas que voy a necesitar justamente para poder pesar la droga, van a ser muy distintas. Por eso dice que se ajusta a la reglamentación. Los despachos nocturnos al público, ese es otro tema bastante recurrente, el tema de los turnos o las guardias. Nosotros ahora en la nueva ley de emisiones se habla de guardias. Eh, la diferencia está por ahí en la percepción, ¿sí? Turno normalmente se lo ve como algo más no relacionado con un paciente, y cuando hablamos de guardia siempre se piensa en la persona, ¿sí? Es una guardia como para atender a un paciente que está necesitando algo. La reglamentación, ¿qué dice? Dice que Salud Pública determina las guardias. En Misiones, las guardias las va a armar, ¿sí? Le delegó esa autoridad, le delegó al Colegio Farmacéutico, ¿sí? Entonces va a organizar de alguna manera los turnos rotativos para que siempre haya alguna farmacia disponible en la localidad. Cuando estamos hablando de ciudades grandes donde hay muchas farmacias, es más fácil organizarla, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de pueblos del interior, que a lo mejor hay muy pocas farmacias, 2 o 3, es muy difícil el tema de las guardias. Normalmente se van a manejar más por una cuestión de guardias pasivas, no de guardias en la farmacia, sino guardias pasivas, que es, bueno, queda disponible mi teléfono para cualquier emergencia. De todas maneras, también en el interior es muy difícil de que vayan a una guardia de farmacia por un chupete o por un profiláctico, ¿sí? Pero en las grandes ciudades sí se ve eso. Entonces, digamos, no puedo justificar de tener un farmacéutico despierto toda la noche en la farmacia para alguien que necesite un chupete, ¿sí? Entonces, eso por ahí hace la diferencia. Eso es como para que tengan en cuenta. Y el que tiene el poder de controlarlo siempre va a ser salud pública, salvo que delegue en el colegio farmacéutico, ¿sí? La autoridad para hacer la inspección.
Bueno, habla acá también sobre los rótulos. En los rótulos sigue estando en las leyes actuales. En la ley de emisiones va a especificar, igual que la ley correntina, va a especificar esto mismo que está a nivel nacional y habla de dos tipos de etiqueta, la roja y la blanca. La blanca es para todo lo que tenga que ver con lo interno, o sea, cualquier jarabe, cualquier comprimido, píldora que tengo que tomarla. Y cuando hablamos de etiqueta roja es como una alerta, un cuidado que es solamente para el exterior. ¿Sí? Entonces eso, si yo voy a fabricar un medicamento en la farmacia, tengo que tener estas etiquetas registradas en salud pública y esas son las que voy a pegar en cada frasco de medicación que yo fabrique. ¿Sí? Bueno, después dice los estupefacientes, dice las sustancias venenosas y las demás que específicamente señale la autoridad sanitaria serán conservadas bajo llave. Esto es, se va a presentar en las farmacias un poco distinto por ahí. No todas las farmacias las tienen bajo llave, pero sí la tienen en un armario separado, ¿sí? Esto, digamos, de la llave es un poquito que tenía que ver más antes con un tipo de control y un tipo de especificaciones que daba Salud Pública que después, bueno, se fueron volviendo más laxas o más livianas, ¿sí? Pero ustedes van a encontrar siempre que lo que sean estupefacientes y psicotrópicos van a estar apartados en un mueble o un estante bajo algún tipo de control específico del farmacéutico. Bueno, para el momento de la sanción de esta ley, recuerden, en 1967 solamente se hablaba de estupefacientes. La ley de psicotrópicos se sancionó con posterioridad. Así que recién ahí se empezaron a separar como psicotrópicos y estupefacientes como listados distintos. O sea, en el momento de la sanción de esta ley nacional solamente se consideraban como estupefacientes. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Cuando hablamos de estupefaciente, es toda droga que es capaz de generar algún tipo de adicción, ¿sí? Y cuando hablamos de psicotrópicos, es toda droga que es capaz de generar algún cambio en mi psiqui. Psicotrópico, cambiar la psiquis, ¿sí? Por ejemplo, no puedo dormir, tomo una pastilla, me duermo. Estoy nerviosa, tomo una pastilla, me tranquilizo. Estoy muy decaída, deprimida, me tomo una pastilla, levanto, ¿sí? Mi ánimo. Entonces, todo eso tiene que ver con un cambio de psiquis. Entonces, psicotrópico, trópico, mover, muevo mi psiquis, ¿sí? Para que recuerden. Entonces, con el uso continuo, los psicotrópicos pueden llegar a ser adictivos. Por eso antes estaban considerados todos como estupefacientes. Pero a partir de la ley, ¿sí? De psicotrópicos, esto se separó. Entonces acá vamos a hablar exclusivamente de estupefacientes, pero recuerden que ahora, en el presente, son estupefacientes y psicotrópicos. Bueno, esto era parte del examen, del trabajo práctico, cuáles eran las formas que en la farmacia ajustaba el expendio de las drogas. Expendio legalmente restringido, expendio bajo receta archivada, expendio bajo receta común y expendio libre. Esto sigue siendo igual, todas las leyes del país, todas las provincias mantienen este tipo de formato de tipo de expendio de drogas. Cuando hablamos de legalmente restringido, tiene que ver con aquellas que hay algún tipo de legislación específica. Por ejemplo, la marihuana, ¿sí? Por ejemplo, el aceite de cannabis que ahora se está empezando a comercializar, pero que va a estar bajo un estricto control, ¿sí? Hay que tener algún justificativo, tiene que haber un paciente que requiera por algún motivo en particular, como por ejemplo lo que habíamos visto de la epilepsia refractaria en los chicos que nacían con esta patología. Luego van a estar los de receta archivada, que ahí podemos hablar de distintas listas. Recuerden que los psicotrópicos y los estupefacientes están clasificados en 4 listas. Eh, de los dos listados hay una
que va a ser considerada legalmente restringida, o sea que solamente va a permitir para el caso de la investigación como era la marihuana. Después el resto, digamos, va a quedar dentro de lo que es la receta archivada, que son las recetitas que después vamos a volcar en los libros. El expendio bajo receta común es el que se va a practicar con todos los demás medicamentos que no sean venta libre, ¿sí? Por ejemplo, antihipertensivo, analgésico, antibióticos, ¿sí? Todo eso está dentro de lo que es venta bajo receta. Y los de expendio libre o venta libre, lo que tenemos que entender que lo que se refería libre de receta, no libre de venderse en cualquier lugar. Esto fue uno de los inconvenientes con ese, eh, eh, esa ley de desregulación económica que se planteó en la década del 90. ¿Por qué? Porque los senadores y diputados interpretaban que se podía vender en cualquier lado. Y por eso lo sacan de la farmacia y llevan el medicamento a los kioscos, supermercados y demás. Así que tengan en cuenta que estas son las formas que se tiene de considerar la venta de cualquier tipo de droga en las farmacias, y vamos a tener también de que se va a guardar la receta por un término de 2 años. Cuando hablamos de droguería estamos hablando de 5 años de guardar todo lo que sean los boletos de compra y de venta. ¿Sí? Eso es importante, poder justificar de dónde compré y poder justificar a quién vendí. Bueno, los siguientes libros, esto lo habíamos hablado en otras oportunidades, los libros cuando vimos atención farmacéutica, los libros de farmacia tienen que ver justamente con el libro recetario, todo lo que son los libros, ¿sí? Que yo les hice hincapié incluso en la clase que siempre estaba la palabra libro. Igual en el examen hubo personas que me contestaron mal esta pregunta. Cuando hablamos de libro, libro recetario, libro contralor de estupefacientes, recuerden que ahora hay estupefacientes y aparte libro de psicotrópicos. Después el libro de inspecciones, que sigue estando vigente. Y fíjense el cuarto libro que muestra ahí, la venta de sacarinas. ¿Por qué? Porque en 1967 la sacarina era algo nuevo, era algo que empezaba a circular en el mundo y había que llevarle un control más exhaustivo. Así que, ¿qué dijeron? Bueno, vamos a la farmacia para que la farmacia controle. Luego, ¿sí? De un tiempo de controlarla, la pasan de medicamento, la pasan a alimento y ahí en ese momento deja de tener controles que tengan que ver con la farmacia, ¿sí? Después, libro de anotación de sustancias venenosas o corrosivas, o libro de tóxicos que está presente hasta hoy, aunque hoy no se comercialice tóxicos en la farmacia. Antes eran muy pocas las farmacias que estaban disponibles, sobre todo en el interior del país, y entonces muchas veces lo que le quedaba al pueblo era justamente acudir a la farmacia cuando ocurría algún tipo de ingesta indebida de algún tipo de sustancia o demás por alguna criatura o algo por el estilo. Lo mismo pasaba cuando, por ejemplo, en nuestra zona, la mordedura de una serpiente. ¿Sí? No había centros de salud distribuidos por todo lado y a veces en el pueblo lo único que había era una farmacia. Así que bueno, se utilizaba justamente para eso este libro, para registrar cualquier tipo de tóxicos o venenos que se vendían o que se le daba algún antitóxico. Sigue estando igual el requisito de que estén foliados, o sea, puesto números, ¿sí? Los libros van a tener números consecutivos y tiene que estar sellados por la autoridad sanitaria, hojita por hojita, como para poder comprobar que no falta ninguna, ¿sí? Entonces yo no puedo decir, ay, desapareció la hoja número 9. No, ¿sí? Salud Pública me lo firmó, cuando me entregó el libro, me entregó con todos los libros, con todas las hojas y por lo tanto tiene que mantenerse en esa condición. Bueno, después habla acerca de las propagandas, ¿sí? Tengan en cuenta que las propagandas sigue estando regulado en ese sentido. No se puede publicitar nada que vaya en contra de los colegas, en contra de otra farmacia, nada que vaya en contra de los principios, nada que vaya en contra de lo que es el consumidor. Yo no puedo promocionar nada, supónganse con un contenido misterioso o demás, porque eso está prohibido. ¿Sí? Normalmente en la práctica, eh,
la ley dice que yo tengo que pedir autorización, ¿sí? Pero en la práctica lo que ve es que se saca la publicidad y si hay algo que no corresponde, recibe alguna denuncia y ahí es donde actúa Salud Pública. Bueno, el tema de los inyectables, en aquel entonces estaba aprobado, digamos, la aplicación de inyectables por parte de la farmacia. Hoy, para que una farmacia aplique inyectables, tiene que tener un gabinete, ¿sí? Habilitado, ¿qué quiere decir? Una habitación especial para aplicar inyecciones con una camilla, con las condiciones mínimas en el caso de que ocurra algún tipo de shock anafiláctico, y también con la preparación del farmacéutico o tener algún personal habilitado para aplicar inyectables, por ejemplo, un enfermero, ¿sí? De los que le pueden tocar al paciente no es ni el médico, ni el bioquímico, ni el farmacéutico, ¿sí? El que le puede tocar al paciente es el enfermero, ese es el que está habilitado. Por lo tanto, tiene que tener o un enfermero o un farmacéutico que haya hecho curso de capacitación en inyectables o vacunas. Normalmente estos cursos vencen cada 2 años, por lo tanto se tiene que hacer periódicamente los cursos como para poder seguir habilitado. Después dice, no se autorizará la instalación de otras casas o talleres de óptica. Después de esta ley, se fueron dando también las otras leyes que tengan que ver con salud, y una de esas fue del Colegio de Ópticos. El Colegio de Ópticos justamente lo que establece es que los lentes puedan comercializarse exclusivamente en lo que sea las ópticas, ¿sí? Donde hay una persona capacitada, preparada para justamente orientar sobre lo que sea la salud de la vista de las personas. Ustedes pueden encontrar lentes de sol vendiéndose aún hoy por la vía pública, o sea que todavía falta mucho en ese camino que tienen los ópticos como para poder llegar a controlar, al igual que los farmacéuticos, controlar el medicamento que está por fuera del circuito. Pero la idea era que no se pueda vender en las farmacias ningún tipo de producto que tenga que ver con las ópticas. Bueno, esto es un punto de la propiedad de la farmacia que tenemos diferencia con corrientes, ¿sí? Por eso quiero recalcar. Esta ley decía que solamente podía ser la farmacia de un profesional farmacéutico, de una sociedad de farmacéuticos o de una sociedad en comandita simple, que ¿qué significa? Que tengo un socio capitalista y un socio que pone el título, ¿sí? Entonces, bueno, ahí pasaba a ser socio, no con otros farmacéuticos, sino con socios capitalistas. Y el cuarto punto era de entidades de bien público, por ejemplo, una obra social, ¿sí? Mutuales, cooperativas y demás. Bueno, ¿qué pasó? Con la ley de desregulación económica de la década del 90, se desreguló la propiedad, por lo tanto, este artículo quedó colgado, ¿sí? Misiones se adhirió, por lo tanto cualquiera podía ser dueño de una farmacia en Misiones. Corrientes no se adhirió, por lo tanto sigue teniendo hasta el día de hoy la figura de el socio en comandita simple, ¿sí? Entonces los que van a Corrientes pueden encontrarse con esta situación, que en Misiones ya prácticamente no hay ninguno que tenga en comandita simple. Bueno, justamente lo que hablaba cuando se desregula acá en Misiones, las obras sociales que antes era exclusivamente el uso dentro de lo que es el ámbito de la obra social, supónganse exclusivo para traer medicación oncológica o demás, para sus clientes, pasó a ser una farmacia abierta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted cualquiera puede ir a la farmacia de camioneros y comprar con cualquier obra social que la farmacia trabaje. Antes no era posible, ¿sí? A eso me refiero con que al derogarse justamente ese artículo, pasa a ser, digamos, de aquel que pueda tener la propiedad, siempre y cuando tenga un farmacéutico como director técnico. El artículo 16 habla un poquito diferente, pero es lo mismo. Estamos hablando del fallecimiento del director técnico. Antes le daban un tiempo prudencial para que la esposa o el hijo del farmacéutico muerto o el esposo estudiara farmacia justamente para seguir haciéndose cargo. Hoy, si fallece el farmacéutico, se reemplaza por otro y listo, en Misiones, ¿sí? Cuando hablamos de corriente, si muere un socio, tiene que correr todo lo que son las vistas para
reemplazar a ese socio dentro de lo que es la sociedad en comandita simple. Es un poquito más problemático. Bueno, la matriculación. Este artículo habla acerca de la matriculación de los profesionales. Cuando un profesional se recibe de cualquier profesión, el título lo que dice es que tiene la persona determinados conocimientos, ¿sí? Pero no le habilita a trabajar. Para muchas profesiones, no todas, pero para muchas profesiones, el requisito para empezar a trabajar es estar matriculado. ¿Qué es estar matriculado? Es el acto por el cual una entidad, ¿sí? Normalmente cuando hablamos de salud es salud pública, pero salud pública también, digamos, como derivó esa responsabilidad a los colegios profesionales para que se controle, ¿sí? Entonces, cuando yo me recibo, yo lo que tengo que hacer es llevar mi título y otros requisitos que me van a pedir, como por ejemplo tener residencia en la provincia y demás, a llevar justamente a este ente donde me va a matricular. A partir de ahí, él es el que me otorga la autorización, esa matrícula que ustedes van a ver en los sellos siempre, matrícula número tanto. En cada una de mis proyecciones yo pongo mi nombre y mi número de matrícula. Ese número de matrícula también yo lo tengo que poner si voy a escribir algo en un diario, lo tengo que poner. ¿Por qué? Porque eso es lo que acredita que yo estoy habilitada a hablar, ¿sí? Lo mismo si me hacen una entrevista en la televisión, va a figurar mi nombre y mi número de matrícula. La matrícula es provincial, no hay matrículas nacionales, ¿sí? Me cansé de discutir con la gente que cree que una matrícula nacional significa que puede trabajar en cualquier lado. No, la matrícula nacional significa que te fuiste a Cava y sacaste la matrícula en Cava. Pero saliste de Cava y esa matrícula nacional es lo mismo que nada. Y es más, cuando empezás a trabajar en cualquier provincia, Corrientes, Misiones, Chaco, lo que sea, cualquier provincia que sea, tu matrícula anterior caduca, ¿sí? Entonces, la matrícula nacional tiene que ver con sacársela en Cava únicamente. Bueno, cuando va a la provincia, digamos, yo no puedo tener matrículas en dos provincias a la vez. Si estoy acá en Misiones y me voy a mudar y voy a buscar trabajo en Corrientes, doy de baja mi matrícula en Misiones y voy a dar de alta mi matrícula en la provincia donde me haya mudado, ¿sí? Pero no puedo tener las dos matrículas activas a la vez. Por eso no hay matrícula nacional y matrícula provincial a la vez. Bueno, eso es matriculación, ¿sí? Bueno, ¿qué dice también? Que debe ser dirigido por un director técnico. En aquel entonces era el dueño, ¿sí? Hoy por hoy puede ser cualquiera el dueño, una persona física, que es una persona, o una persona jurídica, una sociedad, pero siempre y cuando tenga el DT, ¿sí? Eso sigue siendo igual. Bueno, ¿quiénes pueden ser directores técnicos? Dice ahí que los que tengan el título otorgado por cualquier universidad nacional, los que tengan un título extranjero, pero que lo hayan validado en la Argentina. ¿Qué es revalidar un título? Es llevar mi título y el contenido que tiene mi título, o sea, todas las materias que yo he aprobado, a cualquiera de las universidades. Supónganse que me recibí acá en Paraguay. Llevo a cualquiera de las universidades argentinas y le llevo para que me revaliden mi título. ¿Qué van a hacer? Van a comparar los planes de estudio y voy a tener que rendir aquellas materias que en el contenido de Paraguay no estaban, por ejemplo, ¿sí? Una de esas van a ser las leyes argentinas, pero puede haber diferencias en todo. Ustedes van a escuchar muchas veces que se habla de una matriculación del Mercosur, ¿sí? Se intentó hacer y demás, pero en la práctica es muy difícil llevarla. ¿Por qué? Porque hay demasiadas diferencias entre las universidades de un país y del otro. Entonces, primero tengo que nivelar las universidades para decir que los títulos son equivalentes de un lugar al otro. En este momento no es tanto, pero siempre Argentina ha tenido un nivel muy superior en cuanto a lo que sea la situación académica respecto a los países limítrofes, ¿sí? Así que esa reválida siempre iba en contra de Argentina.
Se buscó también una reválida con España para que los títulos argentinos tengan una validez en España, pero también, salvo casos muy puntuales, no se puede hacer. Bueno, y después lo que tengan un título extranjero que por virtud de tratados internacionales. Esos tratados internacionales son como los que se quisieron hacer con España o los que se quisieron hacer con el Mercosur. Hasta el día de hoy no se pudo llevar a la práctica. Bueno, después dice que los que tengan otros títulos también deberán optar. Yo puedo tener títulos, ¿sí? Me gusta estudiar, me recibí de farmacéutica, me recibí de médico, me recibí de bioquímico. Hay de hecho muchas personas que tienen varios títulos. No puedo ejercer de las dos cosas a la vez. Si soy farmacéutico, no puedo actuar ni de médico, ni de bioquímico, ni de nada que tenga que ver con salud, ¿sí? Salvo algunas especificaciones, como por ejemplo, yo soy visitadora médica también. Ahí no hay ningún tipo de inconveniente una cosa con la otra, porque no atiendo pacientes como visitadora médica. Así que supónganse que fuera médica. Me cansé de ser farmacéutica, doy de baja mi matrícula como farmacéutica, me voy al colegio de médicos y doy de alta mi título como médico. Si no puedo ejercer las dos cosas a la vez. Con respecto a la matrícula, una diferencia con Corrientes que me olvidé decirle, en Misiones la matrícula la da el Colegio de Farmacéuticos. En Corrientes la matrícula la da el Ministerio de Salud Pública. ¿Sí? Esa es la diferencia entre las dos provincias. Bueno, eso de optar seguía, ya les había dicho. Los botiquines, ¿sí? Ah, no, esto de los análisis. Cuando se sanciona esta ley en el año 67 había poca farmacia y bioquímicos había menos, ¿sí? Después se aprueba la ley de bioquímica. Eh, entonces, muchas veces en los lugares donde no había ningún tipo de asistencia, permitían que el farmacéutico hiciera algunos tipos de análisis. ¿Cuáles específicamente? Lo de orina y de materia fecal. ¿Sí? Todo lo que sea sangre es exclusivo de los bioquímicos y no se pueden hacer en la farmacia. Entonces, cuando una farmacia promociona, por ejemplo, control de glucosa en sangre, automáticamente algún bioquímico los denuncia, justamente porque para glucol de detección de glucosa en sangre necesito sangre, ¿sí? Y eso es exclusivo de los bioquímicos. Bueno, después dice, bueno, que invalida al ejercicio de la profesión los que están con una enfermedad invalidante. Enfermedad invalidante en esa época, en el año 67, era la tuberculosis, por ejemplo, ¿sí? Que obviamente si estaba el paciente, el farmacéutico con tuberculosis, contagiaba a todo el mundo. Hoy no hay una enfermedad invalidante, ¿sí? Si tengo alguna enfermedad grave, lo que voy a hacer es pedir licencia. Me va a reemplazar otro de última, pero no hay ninguna enfermedad que sea invalidante, sobre todo por las leyes de antidiscriminación. El secreto, sí, sigue siendo importante en la profesión hasta el día de hoy. Todo lo que yo conozca en el ámbito de la farmacia o que conozca de un paciente en ese ámbito, no puedo darlo a conocer. El secreto profesional entre médico y paciente también existe entre el paciente y el farmacéutico. Así que esto se agravó más, ¿sí? O se le dio un poquito más de importancia luego de lo que fue el impacto del HIV. Se sancionó una ley que se llama Ley de Habeas Data, que todas las farmacias están adheridas automáticamente, y Ley de Habeas Data significa protección de datos. Entonces yo no puedo dar a conocer información que pueda llegar a ser discriminatoria para alguien, ¿sí? O sea, yo no le puedo poner, supónganse, Rosana Tomás tiene HIV o tiene SIDA, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso estaría en contra, digamos, de mi derecho a querer decirlo o no. Algunas obras sociales se van a manejar con códigos, ¿sí? Entonces en lugar de poner la enfermedad, ponen algún tipo de código justamente para que no genere ningún tipo de rechazo. Tengan en cuenta que hoy se tiene una aceptación más, se conoce más sobre el HIV y se tiene mayor aceptación, pero en sus comienzos, cuando surge el HIV, y estoy hablando que surgió hace 30 años,
que se empezó a masificar, la discriminación es muy alta, ¿sí? O sea, la gente no quería ni siquiera acercarse a una persona con HIV. Hoy que ya se tiene bien claro cuáles son las vías de transmisión y demás, yo puedo mantener una relación con una persona de HIV y saber que no me va a contagiar. Pero en aquel entonces no se sabía. Y cuando se sanciona esta ley en el año 67 ni siquiera existía la enfermedad. Bueno, acá, bueno, sanciona aquel que simule ser socio en comandita simple. Esto cayó con el tema de la desregulación económica, pero podemos plantear, por ejemplo, que aquel que simule ser un director técnico y que no cumpla con su trabajo como director técnico. Ninguno puede estar más de una farmacia, se llama bloqueo de títulos, o sea, yo solamente puedo ser director técnico de un lugar. En la ley de emisiones, esto es estricto para Corrientes, la ley de emisiones contempla, la nueva ley, contempla que no como DT, sino como farmacéutico auxiliar, puedo cumplir en 2 farmacias distintas, siempre y cuando los horarios no se superpongan, y por un máximo de 5 horas en cada uno. Bueno, el punto número 26 dice que si no va a estar en la farmacia, tiene que dejar escrito que cuando va a regresar. ¿Sí? Eso normalmente se hace con el libro de recetario. Si voy a estar a más de 24 horas, tengo que nombrar un farmacéutico que esté. Si en la farmacia hay más de un farmacéutico, me puede reemplazar cualquiera de los otros farmacéuticos. Si no hay más de un farmacéutico, tengo que pedir la colaboración de otras farmacias que momentáneamente ese farmacéutico de la otra farmacia se haga cargo también de la mía. No quiere decir que tenga que venir, sino que se hace responsable de lo que suceda. Obviamente, esto se hace entre aquellos que tengan confianza, ¿sí? O sea, yo no puedo salir a cubrirle a alguien que yo no sé cómo se maneja en la farmacia. Bueno, pero son, digamos, las posibilidades que puede hacer legalmente una ausencia. Bueno, ¿qué más tiene que ver? Ustedes van a ver, dice que exhibir su título profesional, tener un ejemplar de la farmacopea, tener un ejemplar de la presente ley, tener un plano, proveer en el frente local rótulos, prospectos y todo lo que tenga que ver su nombre y su matrícula, conservar la documentación relativa a la existencia y procedencia, o sea, dónde compré, y cumplimentar lo dispuesto por la legislación. Bueno, ¿qué dicen esto? Ustedes van a ver que algunas farmacias tienen exhibido el título, ¿sí?, del farmacéutico. Esto en algunos lugares no es exigible, depende de lo que dice la ley de cada una de las provincias. En Misiones no es exigible. A veces lo que hacen es dejar una fotocopia. ¿Por qué? Porque si yo dejo mi título y le pasa algo a mi título, yo no lo recupero nunca más. Los títulos no se reponen, ¿sí? Si yo pierdo mi título, no me lo van a reponer. Lo que me van a decir es que me dan un certificado diciendo que alguna vez tuve el título, ¿sí? Pero no me van a emitir un nuevo título nunca. El ejemplar de la Farmacopea Nacional, la última vez que se hizo un ejemplar físico fue la 6ª edición. Yo era estudiante, imagínense, hace 25 años atrás. Solamente se lo podía comprar estudiante del último año de farmacia y los farmacéuticos. Es un libro oficial, ¿sí?, que solamente con encargo se hace. Bueno, ¿qué pasó? Después de esa última 6ª edición, ya la 7ª, cada vez que la querían sacar había que actualizarla nuevamente, entonces era prácticamente imposible. Hoy bueno, volviendo al tema que estábamos viendo, de lo que se tenía que tener en una farmacia, hablamos del título, la farmacopea, que hoy está disponible en la página de ANMAT en forma gratuita, no hay que comprar nada. La ley siempre es necesario tenerla como para chequearla, si eso sí es recomendable. El plano del local va a depender de la provincia. En Misiones no te piden el plano queda registrado y queda dentro de lo que es la carpeta que va a armar Salud Pública de la farmacia, pero no queda a disposición la copia en la farmacia. El tema de los rótulos, prospectos, todo lo que tenga que ver con la identificación, el tema del nombre, ustedes van a ver distintas situaciones. Hay algunas farmacias que tienen una placa
en la parte delantera de la farmacia, con el nombre y la matrícula del farmacéutico. Pueden encontrar también, por ejemplo, las cadenas de farmacia como Farmacity y demás que tienen identificación en el fondo, ¿sí? Las fotos de los empleados y cuál es el farmacéutico. ¿Para qué esto? A modo de identificación, ¿sí? O sea, que ustedes puedan ir a cualquier farmacia y poder ubicar fácilmente quién es el farmacéutico. En una farmacia pequeña no, a veces tienen uniforme, otras veces no, o sea que no es que está regulado, digamos, que tengan que tener algún tipo de indumentaria. Cuando se ve desde la parte gremial, siempre se plantea que el farmacéutico tenga una identificación, tenga algo que lo distinga para que justamente el paciente que llega pueda acceder más fácilmente a reconocerlo. Pero más allá que eso no tiene ningún otro significado. Bueno, conservar la documentación, ya habíamos hablado de eso, así que tiene que ver, digamos, con cumplir con las reglamentaciones que cada provincia va a tener. Uy, no me cambia. Bueno, normalmente esto se planteaba de que el farmacéutico era responsable de la droga que a quien compraba, ¿no? Hoy se traslada a eso que sigue siendo responsable del origen de los productos que ingresa a la farmacia. Eh, Cuando estamos hablando de una compra-venta en el tema de medicamento y específicamente en farmacia o toda la cadena que tenga que ver con la parte legal del medicamento, el que compra es el problema, ¿sí? O sea, el que vende no tiene tanto problema como el que compra mal, ¿sí? Eh, Siempre va a ser responsable el farmacéutico que compra, que ingresa algún tipo de mercadería ilegal en el circuito de salud. ¿Por qué? Porque se supone que toda la cadena de medicamentos está controlada y autorizada, ¿sí? Entonces, cuando alguna de esos eslabones de la cadena hace algo que está mal o hace algo que no corresponde, digamos, ponen en tela de juicio todo lo que es el procedimiento. Les doy un ejemplo para que lo entiendan. Hace unos años fallece en Chaco una mujer embarazada, por lo tanto, doble homicidio. Fallece justamente porque no me está dando bolilla acá para cerrar esto. Justamente la medicación que le aplicaron era un hierro, estaba adulterado. Por lo tanto, la persona fallece. Cuando empiezan a investigar, el hospital había comprado bien a una droguería habilitada perfectamente, por lo tanto el hospital deja de ser responsable porque compró en perfectas condiciones. Esa droguería había comprado, que estaba legalmente, había comprado a una droguería que no estaba habilitada, ¿sí? Y ahí es donde le introducen el medicamento adulterado. Entonces, esa farmacia, por más de haber tenido toda su documentación en orden, el hecho de haber comprado a un lugar donde no correspondía, le valió la responsabilidad del asesinato con los farmacéuticos presos. ¿Sí? O sea, para que ustedes entiendan que si les toca hacer compra en la farmacia, sepan que son responsables. Hoy la ley de farmacia que estipula que la responsabilidad general del farmacéutico no limita la responsabilidad individual. O sea que si ustedes en el mostrador hacen alguna macana, también van a tener que pagar las consecuencias, no solamente el farmacéutico. ¿Sí? Antes era exclusivamente el farmacéutico. Entonces generaba como un exceso de control por parte del farmacéutico por miedo a que los empleados hicieran algún tipo de macana. ¿Sí? Hoy por hoy todos son conscientes que si se manda una macana, todos van a pagar de alguna manera el plato roto. Así que mucho cuidado, sobre todo cuando les toca hacer algún tipo de compra. Bueno, eso es lo que habíamos visto. Me está apareciendo ahora recién lo que habíamos visto antes. Bueno, dice que debe ajustarse a la preparación y expendio. Bueno, esto es lo que ya habíamos visto también en atención farmacéutica. El farmacéutico no se puede negar a vender un medicamento, salvo que en la receta haya algún tipo de error y que se considere que corre peligro la persona si se lo vende así. Si el médico comete un error y el farmacéutico lo reitera, la culpa va a ser compartida con el médico.
Si el médico comete un error y el farmacéutico lo salva de alguna manera, ¿sí? La responsabilidad va a ser del médico exclusivamente. Entonces, siempre el farmacéutico es como la última barrera que tiene el paciente antes de llegar al medicamento. Por lo tanto, si hay algún error en el camino, el farmacéutico es la única posibilidad que tienen de frenarlo. Bueno, esto con respecto a la asistencia de primeros auxilios. Si pasa algo en la farmacia, por eso las farmacias están aseguradas y demás, digamos, seguros de mala praxis. Si ocurre algo en la farmacia, como puede ocurrir en la vía pública, siempre se atiende al paciente, porque si no se hace abandono de persona, se atiende al paciente, pero nunca se hace más de lo debido, ¿sí? Si yo no sé hacer masaje cardíaco, no me meto. Es muy raro que un masaje cardíaco genere la muerte de el paciente. Lo que sí puede generar es un movimiento, supónganse un movimiento anormal, cuando estamos hablando de una columna rota o lo que sea, un movimiento no controlado puede lesionar la columna vertebral, por lo tanto ahí estamos hablando de un riesgo a la vida de la persona. Pero normalmente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Brindar asistencia, atención a ese paciente, mientras tanto llegan los facultativos. ¿Qué son los facultativos? Aquellos que están facultados para trabajar. Por ejemplo, emergencia, por ejemplo, los enfermeros, por ejemplo, los bomberos, ¿sí? O sea, que están habilitados en su trabajo a hacer algún tipo de intervención. Lo cual no quita que todos, y eso es algo que yo siempre recomiendo, que todos los empleados tengan un conocimiento básico de lo que sea reanimación cardiopulmonar, el manejo de un fibrilador, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada vez se están viendo más casos de muerte súbita, ¿sí? Personas grandes, antes hablábamos de muerte súbita de los bebés en la cuna, pero hoy tenemos que hablar de muerte súbita en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿sí? eh, la gente estaba haciendo ejercicio, sale, camina 2 pasos en la vereda y cae con una muerte súbita. Bueno, en esos casos es importante que se maneje eh, lo que es la reanimación cardiopulmonar y como por ley está estipulado que en los lugares donde concurren muchas personas haya disponibles desfibriladores automáticos, semiautomáticos, también en el manejo de esos desfibriladores automáticos. Normalmente son muy sencillos de utilizar, incluso la computadora del aparato te va diciendo lo que se tiene que hacer, ¿sí? Te va dando instrucciones paso a paso lo que se tiene que hacer. Por lo tanto, cualquiera de los cursos, los que dan Cruz Roja, los que dan los bomberos, cualquiera de esos son muy importantes como para que la gente tenga una idea general de lo que tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer en el caso de una emergencia. Pero a eso se refiere este artículo. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Me está yendo para atrás en lugar de para adelante. Me queda ahí dando vueltas. Bueno, ¿qué más dice? Prohibido a los profesionales que ejerzan la farmacia, bueno, anunciar, decir que se tiene algún tipo de medicación en especial. No se puede promocionar productos, solamente se puede promocionar la dirección, el teléfono, si se atiende obras sociales o no, ¿sí? Pero no se puede hablar sobre productos. Los procedimientos que se hagan, no se puede publicar ningún tipo de procedimiento que se haga por algún tipo de medicamento, no aquellos que estén reconocidos por la autoridad sanitaria, o sea, por el ANMAT, eh, cualquier tipo de publicaciones atécnicas, ejercer la profesión cuando se tenga alguna enfermedad infectocontagiosa, esto como redondear todo lo que se vio hasta ahora. Participar en honorarios con médicos y odontólogos, recuerden que no se puede actuar de las dos profesiones a la vez, tampoco puedo, digamos, tener un negocio montado con médicos para ejercer la profesión, ¿sí? Bueno, y delegar en el personal de la farmacia, actividades que están relacionadas exclusivamente o que son privativas de su profesión. Yo hay determinadas cuestiones que considero que exclusivamente es del farmacéutico, por más que no esté ninguna ley. Una de esas cosas es justamente los libros, ¿sí? Para mí, en mi concepto. Pero ustedes se van a encontrar con muchas farmacias que el farmacéutico no quiere hacer ese trabajo tedioso de los libros y normalmente lo hace otra persona y él lo firma. Eh,
va a depender, digamos, del criterio que se tenga. No hay algo específico en la ley que le prohíba o le autorice a no hacer. Me vuelve al mismo. Bueno, y por último, dice, bueno, prestar colaboración cuando le sea requerida, preparar o despachar las recetas que le llegue la receta, salvo que haya alguna contraindicación, y vigilar el cumplimiento en general. El farmacéutico es responsable en general de todo lo que ocurra en la farmacia, ¿sí? De la capacitación, de asegurarse que los empleados entiendan lo que están haciendo, y eso es lo que significa ser auxiliar de farmacia, ¿sí? Es tomar conciencia de que yo estoy trabajando con un paciente, no estoy con un cliente, no le estoy vendiendo un kilo de pan, le estoy vendiendo un medicamento que le puede salvar la vida o le puede empeorar la vida, ¿sí? Así que eso tengo que ser consciente. Tengo que ser consciente que ese paciente viene con una carga emocional. Lo que vimos en la clase pasada, ese paciente puede llegar malhumorado, puede llegar triste, puede llegar mal, y yo no tengo que cargarle con más con un maltrato mío, ¿sí? Entonces mis problemas quedan en la puerta, ¿sí? Y cuando entro a trabajar en la farmacia tengo que tener una actitud de escucha activa con respecto a ese paciente que viene, ¿sí? O sea, prestarle atención. Bueno, eso es lo que tenga que ver, me vuelvo a traer el mismo, esto es lo que tenga que ver justamente con esta primer ley. Vamos a ver un poquito lo que decía sobre la segunda ley. La segunda ley es más nueva. Esta segunda ley sale en el año 2002, la ley a nivel nacional. También sale en la provincia, sale también en el año 2002. En el caso de la primera ley había una diferencia muchos años porque la Misiones actualizó. La ley de Corrientes sí tenía esa edad, ¿sí? Pero en el caso de esto va a ser todo en el año 2002. ¿Por qué? Porque surge en un momento de emergencia. Más o menos siempre tienen que ver que las leyes van a obedecer a las circunstancias socioeconómicas que tenga el país en ese momento. Para que ustedes se ubiquen, en el año 2001-2002, una de las grandes crisis económicas de nuestro país, estaba el doctor de la Rúa de presidente, renuncia, se queda por un periodo de 7 días, empiezan a circular un montón de presidentes distintos, ¿sí? Hasta que, bueno, se hace cargo, digamos, de la presidencia el doctor Dualde. El ministro era Ginés González García, que después fue ministro nuevamente ahora con Fernández, eh, y toma en aquel momento determinaciones que fueron muy importantes para lo que es el sector de farmacia. Específicamente para el sector de farmacia toma dos decisiones importantes. Por un lado, la creación del plan Remediar. El plan Remediar era un plan que hoy sigue estando vigente, solo que se llama de otra manera, pero era para que puedan acceder al medicamento gratuito en cualquiera de las salitas de todas las provincias. Entonces, todas las salitas municipales del Ministerio de Salud Pública y demás pudieran acceder a ese medicamento. Ahí había un combo de 20 medicamentos aproximadamente, en el cual había antihipertensivo, antiasmático, antidiabéticos, ¿sí? O sea, de las patologías básicas, antibióticos y demás, para poder tratar las mayores complejidades de patologías del paciente. Sigue estando vigente, se llama de otra manera simplemente. La otra pauta era, bueno, en el caso de los que no tengan dinero, pueden manejarse por acá. ¿Qué pasa con aquellos que tienen algo de dinero pero que no la alcanza? ¿Sí? Eran los que tenían obras sociales y que de pronto lo que cobraban no le alcanzaba. Y cuando llegaban a la farmacia tenían que optar entre un medicamento y otro. Y este ejemplo se los di muchas veces en clase. Cuando tienen un antihipertensivo y un analgésico, la gente va a elegir el analgésico porque la gente no quiere tener dolor, ¿sí? Sin embargo, con dolor voy a seguir viviendo, pero si yo no tomo el antihipertensivo, me voy a morir de un infarto, ¿sí? Así que el criterio que toma la gente va a ser en base al dolor, que no es el correcto. Por lo tanto, la idea era facilitarle de bajar los precios para que justamente pudiera llevarles los dos. Surge así la ley de prescripción por nombre genérico. ¿Sí? No es medicamento genérico, no existe el medicamento genérico en la Argentina. En la Argentina se le suele llamar genérico a las marcas secundarias,
le suelen llamar genéricos a aquellos que tienen una presentación de muchos blister dentro de una misma caja que se fraccionan. Tampoco se llaman genéricos, esos se llaman envases hospitalarios. Pero digamos que en la Argentina no existe, primero porque no hay ley de genéricos, ¿sí? Lo que hay es una ley de prescripción por nombre genérico. Y eso estaba dentro de lo que era el trabajo práctico. ¿Qué es el nombre genérico? Es el nombre común internacional que tiene una droga en todo el mundo, ¿sí? Si yo lo llamo por la marca comercial, por ejemplo, Lotrial para el enalapril, la marca Lotrial es de acá, de Argentina. Me puedo ir a Paraguay, puede ser que lo conozcan, pero si me voy a México no lo conocen. Si me voy a Japón no lo conocen. Si me voy a España no lo conocen. En cambio, si yo digo el nombre genérico de ese medicamento, que es el enalapril, a cualquier parte del mundo y en cualquier idioma me lo van a entender. ¿Sí? Me puedo ir a Japón y decirle enalapril, se escribe distinto, pero va a seguir siendo enalapril. Eso es lo que significa el nombre genérico, el nombre común internacional que tiene una droga. Bueno, ¿para qué se sanciona esta ley? Eso es parte del espíritu, justamente para que el paciente pueda elegir. Esta no es una ley de medicamentos, sino que es una ley de darle potestad al paciente para que pueda elegir cuál es la marca comercial que quiera llevar, ¿sí? O, por supuesto, siempre apuntando a que bajen, que la competencia hagan que bajen los precios. En la práctica esa baja de precios no se vio, lo que se vio fue un aumento de los que cobraban poquito, un aumento sostenido y están todos en un nivel alto de precio. Pero bueno, falló en ese sentido, pero la idea sigue vigente y ustedes van a poder ver que, por ejemplo, se tuvo muchísima resistencia en sus inicios y la idea era que con el tiempo, ¿sí? Pudieran ir aceptando. Tardó 2 años hasta que los médicos accedieron, digamos, a este cambio de forma de recetar. No era algo nuevo, ya lo conocían, porque durante todo el tiempo de estudiar se receta por nombre genérico, se habla acerca del nombre genérico. Recién cuando nos recibimos nos ponemos en contacto con las marcas comerciales. Así que era algo que se tenía que aplicar. Y también porque ya el ámbito público, o sea, en los hospitales, ya 10 años antes, ¿sí? Con la desregulación económica, 10 años antes se había iniciado el proceso de utilizar nombre genérico, ¿sí? O sea que hacía 10 años que los médicos en el hospital recetaban por nombre genérico y ahora ponían la excusa que no lo querían hacer en el ámbito privado. Por lo tanto, cayó su excusa, no tenían forma de justificar. Bueno, en este tema, este material que les voy a mostrar, está la ley, ¿sí? Y después está el decreto reglamentario. Para que ustedes entiendan también qué tiene que ver una cosa con la otra, cuando se aprueba una ley por Cámara de Diputados y Senadores va a pasar a Presidencia. Presidencia tiene tres opciones: o la aprueba, la rechaza, o a veces la aprueba parcialmente. ¿Qué quiere decir? No me gusta toda la ley, dice el presidente, me gusta esto, esto y esto. Bueno, eso fue lo que ocurrió con esta ley. Estaba tan mal hecha esta ley que tenía errores muy groseros. Entonces, cuando llegó a presidencia, el presidente dijo, veto este artículo, veto este, veto esto, sí, vetó todo, pero dejó lo que estaba bien, dejó y lo aprobó igual. ¿Por qué? Porque era urgente, no daba el tiempo para ir de vuelta a Cámara de Senadores, ir de vuelta a Cámara de Diputados y perder meses en la aplicación. Bueno, a su vez esto recuerden que es nacional, así que se tenían que adherir las provincias. En este caso, Corrientes se adhirió completamente y Misiones no se adhirió. Lo que hizo Misiones fue, teniendo en cuenta lo mal que estaba, redactar su propia ley con el mismo objetivo de prescripción por nombre genérico. Bueno, básicamente yo le voy a ir contando la ley y le cuento lo que ya estaba mal, ¿sí? Pero es lo que explica después un poquito en este material. Bueno, dice artículo 1, está bien, es el espíritu. Recuerden, la presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor. No es una ley sanitaria, es de defensa del consumidor. Y de hecho, los que hacían la publicidad y toda esta ley eran justamente los de defensa del consumidor. Toda receta o prescripción deberá efectuarse de forma obligatoria con el nombre genérico.
Lo que se hizo en ese momento era el nombre genérico y una marca sugerida. Hoy, si ustedes ven, PAMI tiene exclusivamente nombre genérico. Y siempre y cuando estemos hablando de las marcas que están autorizadas por la obra social o los montos que estén estipulados, no hay ningún tipo de problema entre un intercambio y otro. Lo que no puedo cambiar es por algo más caro, ¿sí? La receta debe indicar el nombre genérico, además, o marca comercial, que en dicho supuesto profesional farmacéutico ha pedido al consumidor, tendrá la obligación de sustituir. O sea, le dejan la decisión al consumidor. Bueno, dice, en este punto, en el artículo 2, quiero llevarle al último párrafo, que dice: la libertad de prescripción y de dispensa está garantizada por la elección del principio activo y no sobre especialidades de referencia o de marca. ¿Qué quiere decir esto? Uno de las objeciones que pusieron los médicos en su momento era que se le estaba libertando su derecho o propiedad de diagnosticar, y no es así. El diagnóstico es privativo, sea exclusivo de los médicos, ¿sí? El médico diagnostica y va a prescribir, ¿sí? Y lo seguía haciendo. Lo que no podía prescribir eran marcas comerciales, tenía que referirse exclusivamente con el nombre genérico. Así que eso, esa digamos, como rechazo que tenían los médicos en ese momento, también cayó automáticamente. En el artículo, hasta ahí venimos todo bien con el artículo. El artículo 3 dice: toda receta o prescripción que no cumpla no deberá ser expendido. Esto es lo que empezaron a aplicar después la obra social, y que si estaba mal redactada la receta, le rechazaban la obra social al farmacéutico. Por lo tanto, había como un teje y direte entre médico y farmacéutico, mandándole al paciente de un lado al otro hasta que la receta estuviera en condición. A partir del artículo 4 empiezan los problemas. Tenemos que, en este artículo, definen, ¿sí? Glosario, que muchas veces las leyes dicen glosario. Esto está bien, ¿sí? El glosario está bien, las definiciones que dan está bien. Definen medicamento, definen principio activo, van a definir nombre genérico, ¿sí? Van a definir especialidad medicinal. Hasta ahí estamos bien, son definiciones, ¿sí? Pero todas estas definiciones ya estaban definidas en la ley de regulación económica, ¿sí? 10 años antes ya lo habían definido. Por lo tanto, no se sanciona algo que ya está sancionado. Error de los diputados y senadores que no controlaron lo que estaban firmando. A partir del punto E, dice especialidad medicinal genérica, especialidad medicinal de referencia. Esto se refiere específicamente a medicamentos genéricos, y ya les expliqué que esta no era una ley de medicamentos genéricos. Por lo tanto, los primeros los rechazaron porque ya estaban definidos, y estos últimos los rechazan porque no corresponde a la ley, ¿sí? Por lo tanto, todo este artículo fue vetado. En el artículo 5 dice: será obligatorio el uso del nombre genérico en todo envase primario, secundario. Recuerden, el envase primario es el que toca la droga, el secundario es el que lo envuelve después, ¿sí? Así seguimos las capas terciario, cuaternario, ¿sí? Entonces, un blister es primario porque toca la droga, la cajita donde van los blisters es secundario, esa cajita va dentro de otro embalaje, va a ser terciario el embalaje, ¿sí? Tiene que estar en todas las partes, tiene que estar en todo lo que sean los textos, las normativas, todo lo que sea la documentación, y también en todo lo que sea la publicidad, ¿sí? Pero recuerden que lo que sea público en general, o medios masivos, radio, televisión, diario, siempre tiene que ser exclusivamente lo que son medicamentos de venta libre, ¿sí? Los medicamentos de venta bajo receta no se pueden promocionar. Los únicos que están autorizados para hablar de medicamentos de venta bajo receta son los visitadores médicos, ¿sí? Ni los médicos ni los farmacéuticos están habilitados, solamente los que tengan título de visitador médico. O sea, yo puedo hablar de marcas comerciales porque soy visitadora médica, ¿sí? Eso es lo que me estoy refiriendo. Artículo 6 dice: en los rótulos y prospectos de los medicamentos registrados se deberá incorporar los nombres genéricos en igual tamaño. Si esto ustedes prestan atención, la idea decía que tenía que decir, supónganse,
Lotrial y Enalapril con el mismo tipo de letra, ¿sí? Pero en la práctica esto no es así. Tiene la marca comercial mucho más resaltada, mucho más fácil de ver, pero sí están obligados a tener el nombre genérico en la caja, en cualquier lugar, digamos, ¿sí? En el expendio de medicamentos, los establecimientos autorizados deberán informar al público todas las especialidades medicinales. En caso de su incumplimiento, serán de aplicación las sanciones previstas por la Ley de Defensa del Consumidor. Los diputados y senadores pensaban que eran unos 300 medicamentos, ¿sí? Que todas las farmacias tenían todos los medicamentos. Ustedes ya saben que no, que es imposible tener. Así que este artículo fue derogado porque es de incumplimiento improbable. Por más grande que sea la farmacia, no va a tener disponibles todos. Imagínense si va a buscar en Alapril, hay como 40 Alapriles distintos, ¿sí? Tiene que bajarle los 40 medicamentos a ese paciente, es algo imposible. Esto se modificó a que la farmacia esté obligada a darles la posibilidad a ese paciente de que pueda elegir entre 2, 3 marcas distintas y pueda elegir y ajustar su elección al bolsillo que tenga, ¿sí? Al dinero disponible que tenga. En el artículo 8 dice el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud será el organismo encargado de controlar el cumplimiento sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, o sea, defensa del consumidor. Deberá diseñar campañas de difusión masiva respecto a los beneficios. Esto fue derogado, ¿por qué? Porque no había dinero, estábamos en crisis económica, así que lo que se hizo fue por voluntad de defensa del consumidor y de los farmacéuticos, que salimos, yo salía como parte del colegio farmacéutico, justamente a dar charlas y a explicar lo que era el medicamento genérico y a qué se refería esta nueva ley. El artículo 9, la Autoridad Sanitaria Nacional deberá elaborar dentro de 60 días un vade-mecum en el que deberá ser actualizado de forma periódica. Esto también fue rechazado, ¿sí? Al principio cuando empezamos el cursado, yo les di el formulario terapéutico nacional de la COMRA. La COMRA, la Comisión Médica de la República Argentina, nuclea a todos los especialistas de todas las ramas y son ellos los que van a definir cuáles son los medicamentos más indicados en cada una de las patologías. Eso es un vademecum, ¿sí? Es como una recopilación de drogas en una base de datos. Así que eso, digamos, nada de lo que se puede hacer sustituye a lo que hace la COMRA. Por lo tanto, esto se derogó también. El Poder Ejecutivo Nacional promoverá en forma conjunta con las otras organizaciones médicas, farmacéuticas y odontológicas, todas aquellas reconocidas en el arte de curar, los mecanismos que aseguren información y educación. Esto se hizo, sí, campaña se hizo. Primero solamente nosotros con defensa del consumidor, después se adhirieron los odontólogos y por último los médicos, pero se hicieron campañas gratuitas, ¿sí? O sea, los profesionales no cobrábamos absolutamente nada por hacer las campañas. Después dice, asimismo deberán realizar las acciones que sean pertinentes a los efectos que en todas las universidades del país y en las áreas vinculadas a la formación en ciencia de la salud se ha incorporado dentro de la respectiva currícula el estudio de esta ley. A lo que se refería era que en todas las universidades se hablara del nombre genérico, ¿sí? Y esto también fue vetado. ¿Por qué? Porque primero que en todas las universidades de cualquiera de las profesiones de salud se habla siempre en nombre genérico, ¿sí? Se habla de la droga, no se habla de marcas comerciales. Las marcas comerciales recién tomamos contacto una vez que nos recibimos. ¿Sí? Durante todo el tiempo de estudiantes se maneja exclusivamente el nombre genérico de las drogas. Y segundo, supónganse que no fuera así, que en las universidades se trataran marcas comerciales. Los diputados y senadores no tienen el poder para decirle a una universidad lo que puede y no puede enseñar. ¿Sí? Las universidades en la Argentina son autónomas. ¿Qué quiere decir? Se gobiernan solas. Tienen sus entes que van a ir evaluando periódicamente los contenidos que enseñan. ¿Sí? En el caso de farmacia se llama ECUAFIP, justamente que es el ente coordinador de las universidades de farmacia y bioquímica. Así que una ley no le puede decir a una universidad lo que puede y no puede enseñar. Por lo tanto, fue rechazada. Esto también es un error muy grosero por parte de diputados y senadores. Por ahí se entiende que el diputado, el senador no sepa, pero tienen sus asesores jurídicos y que el abogado no puede no saber esto, ¿sí? Sin embargo,
pasó y fue aprobado así. El Poder Ejecutivo propenderá en materia de medicamentos una política progresiva de sustitución de importaciones. Esto se hizo, se cerraron las importaciones para fomentar lo que sea la industria nacional. Además, se le dio un fuerte incentivo económico a todos los laboratorios nacionales para que mejoraran sus plantas. En algunos casos mejoraron las plantas, en otros mejoraron el acceso a mejores drogas, ¿sí? O mejoraron el equipamiento, pero todo el dinero invertido fue justamente para mejorar la calidad de los medicamentos. Después dice invitarse a las provincias a adherir a la presente ley, facultando a suscribir convenios con las provincias y con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de delegar facultades de fiscalización. Este es otro error muy grosero. Le estaban dando autoridad al gobierno nacional para delegar la fiscalización en las provincias. La fiscalización la tiene la provincia. ¿Sí? El poder de policía no la tiene nación, la tienen las provincias. Esto es un país federal, recuerden, y eso significa que las provincias se gobiernan solas. Así que esto fue rechazado porque no corresponde. O sea, otro rol muy grosero, que imposible que los abogados que están en senadores y en diputados no sepan que esto es así. Bueno, con todo esto, esto era la ley que le mandaron al presidente en aquel momento, entonces lo que hicieron fue redactar el decreto reglamentario. El decreto reglamentario lo va a redactar en base a 3 partes. El visto, o sea, visto esta ley que me mandaron, después va a aparecer el considerando, ¿sí? El considerando es la parte donde se pone los pros y los contras. Pasó esto otro. Y tiene una característica en su escritura, que es que siempre cada párrafo va a comenzar con la palabra que, ¿sí? Entonces ustedes ven en cualquier considerando que va a decir que mencionado el proyecto, que en el marco de la actual emergencia, que la Organización Mundial, que siempre aparece con la palabra que. Y ahí se van a poner todo a favor y en contra, ¿sí? Los puntos a favor y en contra que se tomaron en cuenta para tomar la decisión. Y por último, aparece lo que es el decreto, que sería la decisión final. Después de analizar todos estos qués, ¿sí? Pasa a tomar la decisión. En este caso, el decreto reglamentario lo que plantea es justamente que se observan, o sea, que se van a derogar tal artículo, pues la ley estaba muy mal redactada, dejaron los artículos que sí correspondían y que a pesar de todos esos errores, de todas maneras se aprueba, ¿sí? La ley, porque el espíritu de la ley, que era fomentar la prescripción por nombre genérico, sí estaba bien redactada. Esto es lo que ocurre con esta segunda ley. La provincia de Corrientes se adhiere completamente a esa ley. La provincia de Misiones sanciona esta segunda ley que ustedes analizaron y que justamente lo que planteaba era que redactar una ley con este mismo espíritu, mismo espíritu de estimular la prescripción por nombre genérico. Bueno, esto es la explicación que va junto con lo que es ese trabajo práctico que ustedes tenían. En el trabajo práctico, recuerden que tenían que buscar determinadas cosas. Cuando hablamos de el punto de las fechas siempre están al principio o al final, ¿sí? Les costó mucho encontrar la fecha de sanción, pero siempre están al principio o al final de la redacción, ¿sí? Siempre van a estar en esa zona. La autoridad de aplicación siempre va a ser la salud pública de la provincia, ¿sí? Cada provincia se gobierna sola, entonces el poder de policía es su provincia, ¿sí? Siempre va a ser el ministerio provincial. Después otro de los puntos que contestaban era dentro de los articulados que elijan 5 que consideran que son las cosas más importantes de farmacia. Bueno, en base a lo que me ponían, yo podía ver la justificación, que ustedes ponían a ver si habían entendido el tema. Y hay 3 maneras de clasificar las elecciones que ustedes hicieran. Por un lado, una vista más profesional, o sea, dirigida a la farmacia-paciente, ¿sí? Esa relación farmacia-paciente. Una vista un poquito más que tenga que ver sanitaria, que tiene que ver con la farmacia, con la población, más orientada hacia campaña de vacunación y demás, ¿sí?
Y la tercera visión, que es una visión más institucional, que es de la farmacia con los organismos, ¿sí? Por ejemplo, con la universidad, con el Ministerio de Salud Pública y demás. O sea, son distintas visiones que se tienen desde la farmacia y que también tiene que ver con lo que nosotros consideramos importante. Entonces, si yo estoy trabajando en una farmacia y para mí lo más importante es mi relación con el paciente y le voy a dedicar tiempo a mi paciente, ¿sí? Si a mí me interesa más mi relación institucional, me voy a dedicar a tener contacto con el ministerio, tener contacto con la universidad, ¿sí? Pero son distintas las formas en que yo voy a encarar la farmacia y la atención. Ninguna está bien o está mal, ¿sí? Son distintas percepciones que se tiene de lo que es importante en la farmacia. Bueno, después otra pauta muy difícil, ¿sí? de responder para muchos, fue que le decía que aparte de farmacia, ¿qué otros temas tocaba la ley? Y era simplemente seguir viendo, porque solamente les pregunté sobre farmacia, pero después hay otros temas. Si sacan los temas, son 20 temas distintos. Yo le pedía 5, ¿sí? Eso fue muy difícil para algunos exámenes. Así que lo que más falta es lectura crítica, ¿sí? Aprender a leer. No voy a entender todo, no tengo que entender palabra por palabra lo que dice. Tengo que aprender a leer los títulos, ¿sí? No necesitaban leerse toda la ley, los títulos, ¿sí? Por ejemplo, centrales de esterilización, por ejemplo, farmacia hospitalaria, que es distinto de farmacia, herboristería, ¿sí? Droguerías, eh, ahí ya le dije 5. Entonces tengan en cuenta que hay que tener escucha activa, o sea, escuchar lo que me están, interpretar lo que estoy leyendo y buscarlo también en una manera interpretativa, leer lo que estoy interpretando, ¿sí? O interpretar, mejor dicho, lo que estoy leyendo. Bueno, con respecto a la segunda ley, lo que preguntaba era, más allá del espíritu de la ley que pregunté en los dos, era a qué definían en el segundo artículo y qué consideraba, ¿sí? Y era, se refiere al nombre genérico y se refiere al nombre común internacional que tiene la droga en cualquier parte del mundo, ¿sí? O sea, esa era la definición. El último punto era con respecto a las obligaciones que tiene salud pública, ¿sí? O las funciones que tiene salud pública, y ahí había detallado varias, ¿sí? ¿Para qué es este ejercicio? ¿Sí? Y así les explico también por qué es importante esto. En cualquier lugar donde ustedes vayan a trabajar va a haber alguna ley que regule, ¿sí? Siempre, siempre hay una ley que regula el ámbito donde ustedes están trabajando. Búsquenla, ¿sí? Búsquenla y léanla. No van a entender el 100%, pero van a entender la gran mayoría, ¿sí? Cuando no entienden algo pueden preguntar también. Pero en la ley va a estar estipulado qué se puede hacer y qué no. Entonces no voy a cometer errores tan graves que me van a terminar echando de mi trabajo porque ¿cómo te vas a mandar semejante macana? ¿Sí? Por eso es importante conocer la ley que regula el lugar donde yo estoy trabajando. ¿Sí? Si estoy trabajando en un comercio, está la ley mercantil que va a tener, ¿sí?, sus características. Está la ley gremial que va a saber también lo que digo, lo que no digo. Entonces hay que acostumbrarse a leer las leyes para poder entender lo que yo puedo y no puedo hacer. Hay mucha gente que simplemente por desconocimiento hace macanas que después cuando dice, ¿cómo hiciste eso? ¿No sabía que está prohibido? No, no sabía. Y bueno, eso está en las leyes, ¿sí? Y una vez que se publican las leyes, la gente lo tiene que saber. Para la justicia, yo no puedo decir, ay, yo no sabía. Tiene que saberlo, ¿sí? Porque está publicado. Y cuando está publicado en el boletín oficial, quiere decir que todos tienen la posibilidad de leerlo porque es público. Así que si ahora en adelante hacen esa macana, ya es bajo su responsabilidad. Entonces, eso tenemos que incorporarlo en nuestra vida y estar pendiente que siempre hay leyes que regulan y que van a marcarnos las pautas cómo tenemos que comportarnos, ¿sí? Entonces, mejor conocerlas, ¿sí? Y ese era el ejercicio con este trabajo práctico. Bueno, no hay material para esto, sí les voy a editar el video y se los voy a mandar para aquellos que no pudieron ver la clase. Arrancamos el último tramo, ¿sí?, de esta cursada que tiene que ver con la preparación para la entrevista. La clase que viene vamos a dar la clase de FODA, ¿sí?, que es una matriz de conocimiento que se llama Fortaleza, Oportunidades, uy, no me sale,
fortaleza, oportunidades, amenazas y no me acuerdo el otro, no me sale el nombre, FODA. Bueno, y la idea es justamente aprenderlos, ¿sí? Para que justamente puedan prepararse y preparar un mejor currículum para su presentación. Así que arrancamos con eso la clase que viene, después vemos currículum y después vemos entrevista, ¿sí? Vayan preparando su examen final, que sería la última nota que tengan. Así que tengan en cuenta, no se dejen estar, ¿sí? Pueden elegir cualquier tema, yo siempre les recomiendo que elijan algo que ustedes tengan que ver, por ejemplo, diabetes, porque tengo mi abuelo diabético, el motivo que ustedes quieran, ¿sí? Pero busquen algo que sea significativo para ustedes, para que el interés sea mejor. El ejercicio en el examen final es que ustedes hablen, ¿sí? Y es que pierdan el miedo a hablar con alguien. ¿Por qué? Porque cuando van a la entrevista están con miedo y se callan o no saben cómo comportarse. Entonces, bueno, vamos a ir viendo todas esas pautas como para ayudarles a que ustedes tengan una mejor presentación el día que van a buscar trabajo. Bueno, eso es todo entonces, ¿sí? Nos vemos la próxima clase.